Lo de la jornada continua es una vieja reivindicación laboral de todos los sindicatos del sector educativo. No es extraño que en muchos centros, cuando se hace la consulta a los padres que tienen que realizar una asamblea, etcétera, etcétera, se diga por parte del profesorado que la ciencia afirma que es mejor la jornada continua que la jornada partida. Pero claro, resulta que estamos en la sociedad del conocimiento, que la gente se mete en internet y se encuentra con cosas que contradicen abiertamente esta afirmación taxativa. Por otra parte, nos hemos encontrado con que se niega la evidencia contraria, los datos e investigaciones contrarios a las virtudes de la jornada continua, y además se inventan argumentaciones o investigaciones que no existen. Y finalmente, en muchos centros se han producido votaciones tremendamente antidemocráticas. La primera hora de la mañana no es la mejor hora, no es una hora fantástica para enseñar las cosas más difíciles, sino una mala hora. Al contrario de lo que dice la mayoría del profesorado, sabemos que la primera hora de la tarde no es la peor, aunque sea peor que media mañana. Sabemos que la última hora de la mañana, y esto es importante, esa sí es la peor, es decir, la hora que hoy no es escolar y que pasaría a serlo, es la peor. Y además yo invitaría, en este caso a los profesores, a que analizaran su experiencia escolar o su experiencia profesional, como quieran llamarla, es decir, a que nos explicaran cómo funciona la última hora de la mañana cuando se adopta lo que se llama el horario de verano, que es en los últimos días del curso, y los primeros, como ustedes saben, por motivos varios, se suprime la tarde y se concentran todas las enseñanzas en la mañana, ¿no? También sabemos que hemos adelantado la ESO cuando en realidad deberíamos haberla retrasado. El siguiente gran tópico es el de que mejorará enormemente el rendimiento con el acceso a la jornada continua. Estamos todavía esperando los datos que demuestren eso. Estamos esperando, pero eso no impide a sindicatos, claustros, etcétera, repetir que eso que no se ha mostrado en ninguna parte sucede sin ningún género de dudas. La jornada continua mejora el rendimiento de los alumnos porque por la mañana bla y por la tarde tal y cual. Bueno, tenemos pocos datos, pero tenemos algunos. Los que se presentan aquí corresponden a un estudio que se hizo en Galicia, uno de los primeros lugares donde se implantó la jornada continua, ya en 1990. Y aquí puede compararse los resultados de jornada única, jornada partida y las calificaciones que obtienen los alumnos. Y es obvio, salta a la vista. En este cuadro tenemos la distribución de la jornada entre partida y continua en las distintas comunidades españolas. Son datos de 2010, reunidos por Morales Yago a partir de un sindicato y de una asociación de padres. En violeta tienen la jornada partida, en rojo morado la jornada continua. Fíjense ustedes, en amarillo he marcado las 4 comunidades españolas que han obtenido los resultados más elevados en PISA. Y en esta suerte naranja he marcado a las 4 comunidades que han obtenido los resultados más bajos en PISA. Bueno, pues nótese que todas las de resultados bajos tienen al 100% o casi o mucha jornada continua, mientras que entre las de resultados altos domina en general muy ampliamente la jornada partida. Hay un error aquí, este es un error del cuadro, lo he respetado porque el cuadro no es mío y lo he tomado prestado, pero estas barras no corresponden a Andalucía ni esta a Aragón, sino justo al revés. Es decir, Andalucía ya en 2010 y mucho antes generalizó la jornada continua, aunque se mantiene una ficción de que teóricamente, solo teóricamente, algunos centros tienen una tarde, 2 tardes o 3 tardes, mientras que Aragón, por el contrario, ha tenido sobre todo jornada partida hasta hace muy poco, hasta hace un año o 2, en que ha empezado a emitirse el cambio a continuo.
Normalmente ningún país ha instaurado porque sí la jornada continua. Justamente la tenemos en los países más pobres de Europa, que son también los de peores resultados escolares, y típicamente con ese origen que es el de que había que hacer funcionar las escuelas a 2 turnos. La jornada compacta matinal només és present de forma excepcional en alguns països com Grècia, com Portugal o com Itàlia i sol respondre a necessitats de no tenir suficients equipaments escolars i haver de dividir l'alumnat en 2 torns. En canvi, sí que és molt freqüent en els països germànics i en els països de l'est. Des de fa uns anys és un tipus de jornada que s'està qüestionant perquè s'ha demostrat que genera tota una sèrie de problemàtiques com ara la persistència de baixos resultats educatius, de desigualtats educatives i socials i que és un problema per l'adequació entre l'horari escolar i l'horari familiar i especialment un fre al desenvolupament professional de les mares. Bien, en lo que se refiere a las ventajas organizativas, bueno, hay comunidades autónomas que han extendido la jornada escolar continua al conjunto de la escuela pública, Extremadura, Canarias, Andalucía, y no se ha detectado ningún incremento por parte del profesorado en la participación en actividades de formación permanente. También es cierto que podría haber un horario de atención a las familias mejor, pero, por ejemplo, la Federación de Padres de Castilla y León denunciaba que el horario de atención a los padres en muchos centros se había trasladado los viernes de 8 a 9. Con esto no quiere decir que la jornada continua implique que el horario de atención a la familia sea peor, creo que en principio no hay nada que obligue a pensar que el hecho de que exista la jornada escolar continua se traduzca en unos horarios de atención más favorables a las familias. La idea de que amb la compactació de la jornada els infants i els adolescents aniran menys cansats, que disposaran d'unes tardes més tranquil·les i que per tant també podran anar a dormir més d'hora, es contradiu amb algunes de les recerques que s'han fet, per exemple, a Galícia, en què es demostra que, ben al contrari, amb la compactació de la jornada l'alumnat sol anar més cansat i dorm menys. El problema està en què l'horari escolar no modifica la vida quotidiana dels infants i dels adolescents, sinó que aquesta està regida pels horaris socials i especialment pels horaris laborals de pares i mares. La jornada continua es irreversible. Una vez que se implanta, no hay vuelta atrás. Y eso es importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque, por citar a Aristóteles, falta el primus movens, falta el profesorado, que es un elemento clave en el tránsito de una jornada a otra. Puede haber una huida de la pública de cierto tipo de familias. Esto, por desgracia, no lo hemos podido cuantificar porque no hay estudios al respecto. Pero sí recuerdo una vez que estuve en Collado Villalba, donde la responsable de educación del ayuntamiento contaba, y lo decía casi como un mérito, que gracias a la jornada escolar continua ha disminuido la ratio en los centros públicos. Lo que nadie quiere normalmente, nadie que lo haya vivido, es pasar por el largo conflicto que con los profesores supone. Y si pasar de la partida a la continua fue un conflicto, cualquiera puede imaginar que volver de la continua a la partida sería ese mismo conflicto multiplicado. De manera que la decisión, eso debe tenerse en cuenta, la decisión es en términos prácticos siempre irreversible o prácticamente irreversible. Y yo diría que hay un fuerte punto de cinismo en considerar que el hecho de que no se haya vuelto atrás sea una prueba de las maravillas de la nueva jornada.